Hola, maestras y maestros, bienvenidos nuevamente a este espacio que está hecho y dedicado para todas y todos ustedes. No olviden suscribirse, darnos like, darle clic a la campanita de notificaciones, compartir con otros compañeros, que esa es la intención de esta propuesta. Y no olvides dejarnos un comentario. En este día, maestras y maestros, vamos a analizar los 12 principios pedagógicos 2011, que es nuestra primera parte, y la segunda parte, los 14 principios pedagógicos 2017. También en la cajita de descripción vamos a dejar por ahí el documento en PDF para tu formación profesional y para los que están en proceso de evaluación horizontal, pues también que enfoquen sus reflexiones en estos principios. Bienvenidos, yo soy la maestra Estela Esparza Huerta y mis dos colaboradores, Carolina y Alfredo. Las características que debe tener el docente para hacer realidad este principio. Número 1, recordemos que estamos analizando primeramente los principios pedagógicos 2011. Centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje. Aquí hay una pregunta de reflexión muy interesante. ¿Qué características debe tener el docente para hacer realidad este principio? El centro y referente fundamental del estudiante, del aprendizaje, pues es el estudiante. Recordemos en el estudio de la nueva escuela mexicana que ahí hace parteaguas y el punto central es el siguiente. Todo el énfasis, toda la importancia, el centro del proceso educativo son nuestras niñas, niños y adolescentes. Que no se nos vaya esa parte, maestras y maestros. Es necesario reconocer la diversidad social, cultural, lingüística, de capacidades, estilos y ritmos de aprendizaje, pues que nuestros alumnos tienen. Número 1.2, planificar. Planificar para potenciar el aprendizaje. La planificación, maestras y maestros, es un elemento sustantivo esencial, medular en nuestra práctica docente, para potenciar el aprendizaje de los estudiantes hacia el desarrollo de las competencias. Recordemos que una planificación, maestras y maestros, rebasa ese documento oficial. ¿Por qué? Porque se traslada en esos ambientes de aprendizaje que nosotros regulamos día a día en nuestras aulas y ahora con la educación a distancia. De esos ambientes de aprendizaje que el maestro planificó con todos sus elementos, de acuerdo a cada asignatura, a cada proyecto, etcétera, va a resultar, maestras y maestros, esos aprendizajes significativos que el alumno va a trasladar, se va a llevar del aula, va a rebasar esas fronteras de la escuela y lo va a aplicar en su vida diaria. De ahí de la importancia de las competencias para la vida, que todo lo que aprende el alumno lo aplique en su vida diaria. Reconocer que los estudiantes aprenden a lo largo de la vida. Un alumno siempre está aprendiendo de todo, de lo que observa, de lo que trabaja, de lo que comparte en el trabajo en equipo, de lo que ve de un compañero, de lo que escucha del otro, pero siempre está aprendiendo. Seleccionar estrategias didácticas que propicien la movilización de saberes y de evaluación del aprendizaje congruentes con los aprendizajes esperados. Reconocer que los referentes para su diseño son los aprendizajes esperados. Seleccionar estrategias didácticas que propicien la movilización de saberes y de evaluación del aprendizaje congruentes con los aprendizajes esperados. Considerar evidencias del desempeño es muy importante porque nos brinda información al docente para la toma de decisiones y continuar impulsando el aprendizaje de los estudiantes. Número 3, generar ambientes de aprendizaje. Y aquí viene otra reflexión. ¿Qué recomendaciones haría a los padres de familia y a los estudiantes para dar continuidad en el hogar a la generación de ambientes de aprendizaje? ¿A qué nos lleva esta pregunta? Que los ambientes de aprendizaje no solamente deben generarse en el aula o en la escuela, sino también en la casa.
Entonces, para eso debe de haber un trabajo muy estrecho entre los maestros y los padres de familia. Se denomina ambiente de aprendizaje al espacio donde se desarrolla esa comunicación y las interacciones que posibilitan el aprendizaje. Con esta perspectiva se asume que en los ambientes de aprendizaje media la actuación del docente para construirlos. Aquí vemos la importancia del papel del maestro, de su formación, ¿verdad? De cómo él elabora sus planificaciones y las proyecta a futuro. Las plasma, pero el maestro ya las está articulando, ya se está imaginando el escenario en el que esa planificación va a aterrizar. Entonces, muy importante la generación de ambientes de aprendizaje a partir de las planificaciones o del aprovechamiento de las situaciones que se vayan generando también en las clases. 4, trabajar en colaboración para construir el aprendizaje. Es muy importante el trabajo colaborativo, que haya un liderazgo compartido, ¿verdad? Un intercambio de recursos, la responsabilidad de un miembro, pero también la corresponsabilidad de todos. Recordemos que el trabajo en equipo lleva propósitos comunes, pero a la vez compartidos, ¿verdad? Se tienen entornos presenciales, pero también estructurales. Hay un tiempo real, tiene un enfoque inclusivo y tienen metas comunes. Esa es la importancia del trabajo colaborativo. Número 5, poner énfasis en el logro de competencias, el logro de los estándares curriculares y los aprendizajes esperados. Aquí vamos a ver lo que es una competencia, un estándar curricular y cómo se definen los aprendizajes esperados. Una competencia, maestras y maestros, pues es la capacidad de responder a ciertas situaciones e implica un saber hacer, que son las habilidades. Con un saber, tiene que haber un conocimiento para que se pueda desarrollar esa habilidad. Así como valoración de las consecuencias de ese hacer. ¿Dónde quedan nuestros valores? ¿Dónde quedan nuestras actitudes? Entonces estamos hablando que una competencia es integral. Habilidades, conocimientos y valores. Los estándares curriculares son descriptores de logro y define aquello que los alumnos demostrarán al concluir un periodo escolar. Sintetizan los aprendizajes esperados, constituyen referentes para evaluaciones nacionales e internacionales. C. Los aprendizajes esperados. ¿Qué son los aprendizajes esperados? Son indicadores de logro que en términos de temporalidad definen lo que se espera de cada alumno, pero precisamente en esos términos de saber hacer y de saber ser. Entonces, la educación tiene que ser integral, completamente integral. 6. Usar materiales educativos para favorecer el aprendizaje. Ahora, maestras y maestros, con la educación a distancia, muchos vimos la necesidad urgente de cambiar el modo de utilizar nuestros materiales. Seguimos con nuestros libros, seguimos con nuestros materiales impresos, pero es muy importante aquí rescatar el papel de la tecnología. Hubo quienes ya hicimos bibliotecas del aula, pero ya digitales, hicimos videocuentos, audiocuentos, videos donde incluso salíamos nosotros los maestros y las maestras. O sea que se abre el parteaguas del uso de materiales educativos en esta actualidad. Estamos ante una diversificación de los materiales educativos, como yo se los estaba comentando. Como sus formatos y medios de acceso requieren habilidades específicas para su uso. Una escuela en la actualidad debe favorecer que la comunidad educativa, además de utilizar el libro de texto, empleemos otros recursos. Les digo, maestras y maestros, es hermoso navegar en el mundo de la tecnología porque precisamente nuestros alumnos ya nacieron en esta época tecnológica.
Ellos dominan aparatos, dominan aplicaciones. Entonces el maestro tiene que ajustarse en ese principio, diversificar los materiales de acuerdo a la temporalidad. Número 7, la evaluación. Evaluar para aprender. La evaluación formativa, maestras y maestros. La evaluación de los aprendizajes es el proceso que permite obtener evidencias, elaborar juicios. Pero cuando decimos elaborar juicios, ahí tenemos que ser bien reflexivos, qué áreas de oportunidad tiene el alumno, qué potencialidades. Valorar para abonar en el proceso de formación de nuestros alumnos y brindar esa retroalimentación sobre los logros de su aprendizaje. Eso es muy importante. Por tanto, es parte constitutiva de la enseñanza y del aprendizaje. Sirve para tomar decisiones también, maestros, que permite mejorar el desempeño de los estudiantes y es de carácter formativo. Yo aquí me atrevería también en que la evaluación es formativa para el alumno, pero también la evaluación de nuestras prácticas para nosotros los maestros. Tipos de evaluación. Las evaluaciones diagnósticas, que ayudan a conocer los saberes previos de los alumnos, las formativas y las sumativas, cuyo fin es tomar decisiones relacionadas con la acreditación. Número 2, la autoevaluación y la coevaluación entre los estudiantes. La autoevaluación busca que conozcan, valoren sus procesos de aprendizaje y sus actuaciones y cuenten con las bases para mejorar su desempeño. Mientras la coevaluación es un proceso que les permite aprender a valorar los procesos y actuaciones de sus compañeros, con la responsabilidad que esto conlleva. Además de que representa una oportunidad para compartir estrategias de aprendizaje y pues de manera conjunta aprender. La heteroevaluación, dirigida y aplicada por el docente, contribuye al mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes mediante la creación, ojo aquí maestras y maestros, de oportunidades de aprendizaje y la mejora también de nuestra práctica. Cuando el docente identifique a un estudiante que no alcance el logro esperado o a un estudiante con desempeño sobresaliente, el sistema educativo creará oportunidades de aprendizaje diseñando estrategias diferenciadas, tutorías u otros apoyos educativos que se adecúen a las necesidades. Es necesario identificar las estrategias y los instrumentos adecuados para el nivel de desarrollo y el aprendizaje de nuestros estudiantes. Algunos instrumentos que deberán usarse para la obtención de evidencias son rúbricas o matriz de verificación, listas de cotejo o control, registro anecdotario, observación directa, producciones escritas y gráficas, proyectos colectivos de búsqueda de información, identificación de las problemáticas y formulación de alternativas de solución. Esquemas y mapas conceptuales, registros y cuadros de actitudes observadas en los estudiantes en ciertas actividades colectivas. Sus portafolios, esos no nos faltan, ¿verdad, maestras y maestros? Sus carpetas con esos seguimientos para ir comparando ahí la gradualidad de los aprendizajes, cuáles son sus potenciales, vuelvo a insistir, y sus áreas de oportunidad, así como las pruebas escritas y las pruebas orales. Número 8, favorecer la inclusión para atender a la diversidad. Al conocer la diversidad que existe en nuestro país, el sistema educativo hace efectivo el derecho a ofrecer una educación pertinente e inclusiva. Pertinente, pues porque valora, protege y desarrolla las culturas y sus visiones y los conocimientos del mundo, mismos que se incluyen en el desarrollo curricular. Inclusiva, porque se ocupa de reducir al máximo la desigualdad, del acceso a las oportunidades
y evita los distintos tipos de discriminación a los que están expuestos niños, niñas y adolescentes. A la educación básica le corresponde crear escenarios basados en los derechos humanos y el respeto a la dignidad humana, en los que cualquier estudiante, independientemente de sus condiciones, se desarrolle intelectual, social, emocional y físicamente. Incorporar temas de relevancia social. En cada uno de los niveles y grados se abordan temas de relevancia social que forman parte de más de un espacio curricular y contribuyen a la formación crítica, responsable y participativa de los estudiantes en la sociedad. Estos temas favorecen aprendizajes relacionados con valores y actitudes, sin dejar de lado conocimientos y habilidades. Y se refiere a la atención a la diversidad, la equidad de género, la educación para la salud, muy importante, la educación sexual, la educación ambiental necesaria para la sustentabilidad, la educación financiera, la educación del consumidor, la prevención de la violencia escolar, el bullying, la educación para la paz y los derechos humanos, la educación vial y la educación en valores y ciudadanía. Número 10, renovar el pacto entre el estudiante, el docente, la familia y la escuela. Se requiere renovar el pacto entre los diversos actores educativos, pues con el fin de promover normas que regulen la convivencia diaria, establezcan esos vínculos entre los derechos y las responsabilidades y delimiten el ejercicio del poder y de la autoridad en la escuela con la participación de la familia. Número 11, maestras y maestros, reorientar el liderazgo. Reorientar el liderazgo implica un compromiso personal y con el grupo, una relación horizontal en la que el diálogo informado favorezca la toma de decisiones centrada en el aprendizaje de nuestros alumnos. El liderazgo es determinante para el aseguramiento de los propósitos, que resultan fundamentales para la calidad educativa, la transformación de la organización y el funcionamiento interno de nuestras escuelas, y en general, alineamiento de toda la estructura educativa hacia el logro educativo. Entonces, el liderazgo, maestras y maestros, requiere de la participación activa de los estudiantes, de los docentes, directivos escolares, padres de familia y otros actores en un clima de respeto. Eso es indispensable, de corresponsabilidad. Todos necesitamos derogarnos una tarea y cumplirla por un bien común, que el bien común es el aprendizaje de nuestros alumnos, una transparencia y rendición de cuentas. Algunas características de liderazgo que señala la UNESCO y que es necesario impulsar en los espacios educativos son la creatividad colectiva, la visión de un futuro, la innovación para la transformación, el fortalecimiento de la gestión, la promoción del aprendizaje y del trabajo colaborativo. 12. La tutoría y la asesoría académica en la escuela. La tutoría se concibe como ese conjunto de alternativas de atención individualizada que parte de un diagnóstico, maestras y maestros. Sus destinatarios son estudiantes o docentes. En ambos casos se requiere el diseño de trayectos individualizados. La asesoría es un acompañamiento, hay que estar ahí, que se da a los docentes para la comprensión e implementación de las nuevas propuestas curriculares. También aquí hay que abrirnos, maestros, a la posibilidad de aprender de todos. Es hermoso, todo maestro y maestra tiene mi respeto y tiene que aportar. Yo me impresiono de todos los maestros porque nos aportan, nos forman,
nos ayudan en este trayecto. Su reto está en la resignificación de conceptos y de prácticas. Ahora vamos a ver, maestras y maestros, pues las competencias para la vida. Aquí quisimos agregar las competencias para la vida, bueno, porque nos sirve tenerlas presentes en estos principios, ya sea del 2011 o 2017. Las competencias movilizan y dirigen todos los componentes, conocimientos, habilidades, actitudes y valores hacia la consecución de objetivos concretos. Son más que el saber hacer o el saber ser, porque se manifiestan en la acción de manera integrada. Es como un engranaje. Cada pieza depende de la otra, porque si las aislamos, pues difícilmente puedan integrarse. Las siguientes competencias deberán desarrollarse en los 3 niveles de educación básica y a lo largo de la vida, procurando que se propicien o se proporcionen oportunidades y experiencias de aprendizaje para todos nuestros estudiantes. Competencias para el aprendizaje permanente. Para su desarrollo se requiere habilidad lectora, integrarse a la cultura escrita, comunicarse en más de una lengua, habilidades digitales y aprender a aprender. Competencias para el manejo de la información. Requiere identificar lo que se necesita saber, aprender a buscar, identificar, evaluar, seleccionar, organizar, sistematizar información, apropiarse de la información de manera crítica, utilizar y compartir información con sentido ético. Competencias para el manejo de situaciones. Requiere enfrentar el riesgo, la incertidumbre, plantear y llevar a un buen término procedimientos. Competencias para la convivencia. Requiere empatía, relacionarse armónicamente con otros. Competencias para la vida en sociedad. Requiere decidir y actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales y culturales. Muy bien, maestras y maestros, aquí les muestro el Plan de Estudios 2011, sus principios pedagógicos, y el Plan de Estudios 2017 también, sus 14 principios pedagógicos. Todos esenciales, maestras y maestros, porque van enfocados al aprendizaje de nuestros alumnos, que es lo más importante, que es lo que nos lleva, que es lo que nos mueve a todos los maestros y las maestras. Muy bien, ahora vamos a ver, maestras y maestros, los principios pedagógicos 2017. Los 14 principios pedagógicos del nuevo planteamiento curricular. Número 1, poner al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo. Y aquí vemos que también en el 2011 el énfasis y el centro son nuestros estudiantes. La educación habilita a los estudiantes para la vida en su sentido más amplio. El aprendizaje tiene como propósito ayudar a las personas a desarrollar su potencial cognitivo, los recursos intelectuales, personales y sociales que le permiten participar como ciudadanos activos, contribuir al desarrollo económico y prosperar como individuos en una sociedad diversa y sin duda cambiante. Al hacer esto, se amplía la visión acerca de los resultados del aprendizaje y el grado de desarrollo de competencias que deben impulsarse en la escuela, y se reconoce que la enseñanza es significativa si genera aprendizaje verdadero, cuando lo lleva fuera de las barreras de la escuela, cuando lo aplica en la tienda, cuando envía una carta, cuando lee un cuento, cuando reflexiona sobre una lectura, sobre una noticia, etcétera, etcétera.
Muy bien. Número 2, tener en cuenta los saberes previos del estudiante. El docente reconoce que el estudiante no llega al aula en blanco y que para aprender requiere conectar los nuevos aprendizajes con lo que ya sabe. Recordemos, maestras y maestros, que ellos siempre ya llevan sus conocimientos previos, sus propias hipótesis, que en el proceso o en la clase él va a reacomodar esas estructuras cognitivas y se harán nuevos aprendizajes significativos. Los procesos de enseñanza se anclan en los conocimientos previos de los estudiantes, reconociendo que dichos conocimientos no son necesariamente iguales para todos. Recordemos que también cada alumno tiene su estilo, tiene su forma de aprender, ¿verdad? Su ritmo para hacerlo. Y que las estructuras cognitivas de cada alumno pues dependen de él mismo, de lo que él aprende fuera de la escuela, de lo que él aprende en la escuela, de sus contextos, pero él nunca va a llegar al aula en blanco. Por ello, el docente promueve que el estudiante exprese sus conceptos y propuestas como parte del proceso de aprendizaje. Así se conocen las habilidades, las actitudes y los valores de los estudiantes para usarlos como punto de partida en el diseño de la clase. La planeación de la enseñanza es sensible a las necesidades específicas de cada estudiante. El maestro tiene que pensar en todos sus alumnos y a la vez en cada uno. Las actividades de enseñanza se fundamentan en nuevas formas de aprender para involucrar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje mediante el descubrimiento y dominio del conocimiento existente y la posterior creación y utilización de nuevos conocimientos. Número 3, ofrecer acompañamiento al aprendizaje. El profesor ha de buscar que el estudiante aprenda en circunstancias que lo acerquen a la realidad. ¿Por qué a la realidad, maestras y maestros? Porque ahí está su vida. Entonces, en la escuela se han de hacer simulaciones de distintas maneras de aprendizaje que se originan en la vida cotidiana. Por ejemplo, en matemáticas podemos hacer el simulacro de una tiendita usando billetes y monedas, pero la intención aquí es que en cada asignatura o en cada proyecto, en cada tema, aproximemos al alumno a su realidad. El reto pedagógico reside en hacer de la escuela un lugar social de conocimiento, donde los alumnos se enfrenten a circunstancias auténticas. El aprendizaje basado en problemas reales es una metodología que promueve el aprendizaje situado, lo que facilita que éste sea útil y duradero. El aprendizaje situado pone la actividad de aprendizaje en el centro. ¿Por qué es durante la actividad que el aprendizaje ocurre? El aprendizaje efectivo requiere el acompañamiento tanto del maestro como de otros estudiantes, directores, profesores, bibliotecarios, padres, tutores, además de otros involucrados en la formación de un estudiante. Genera actividades didácticas, aportan ambientes y espacios sociales y culturales propicios para el desarrollo emocional e intelectual del estudiante. Las actividades de aprendizaje se organizan de diversas formas, de modo que todos los estudiantes pueden acceder al conocimiento. Se eliminan las barreras para el aprendizaje, importantísimo, y la participación en virtud de la diversidad de necesidades y estilos de aprender. Antes de remover el acompañamiento, el profesor se asegura de la solidez de los aprendizajes. Número 4, conocer los intereses de los estudiantes. Indispensable, maestras y maestros, al realizar nuestra planificación didáctica. Y es hermoso cuando el maestro indaga, cuando el maestro realiza su diagnóstico también en esta área. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le damos ahí al clavo en lo que al alumno le interesa, vamos a captar su atención.
Es fundamental que el profesor establezca una relación cercana con sus alumnos a partir de sus intereses y sus circunstancias particulares. Esta cercanía le permitirá planear mejor la enseñanza y buscar contextualizaciones que los inviten a involucrarse más en su aprendizaje. ¿Por qué? Porque le llama su atención, porque el maestro partió de sus intereses. 5. Estimular la motivación intrínseca del alumno. El docente diseña estrategias que hagan relevante el conocimiento, fomenten el aprecio del estudiante por sí mismo y por sus relaciones que establece en el aula. De esta manera favorece que el alumno tome el control de su proceso de aprendizaje. Propicia asimismo la interrogación metacognitiva para que el estudiante conozca y reflexione sobre las estrategias de aprendizaje que él mismo utiliza para mejorar. 6. Reconocer la naturaleza social del conocimiento. La interacción social es insustituible en la construcción del conocimiento. Por ello, es primordial fomentar la colaboración y propiciar ambientes en los que el trabajo en grupos sea central. Recordemos, maestras y maestros, que todos aprendemos de todos. Y como dice por ahí un dicho, que muchas cabezas a veces piensan mejor que una, pero se refiere más que nada a que debemos abrirnos a trabajar en equipo, a colaborar, a aprender del otro. El trabajo colaborativo permite que los estudiantes debatan e intercambien ideas y que los más aventajados contribuyan a la formación de sus compañeros sin subestimar a nadie para nada. Todo lo contrario, maestras y maestros, que todos nuestros niños trabajen con un propósito común y que se respete lo que aporta y que se integre lo que aporta y que al final de cuentas el trabajo que de ahí salga sea de un equipo. Así se fomenta el desarrollo emocional necesario para aprender a colaborar y a vivir en comunidad. El estudiante debe saber que comparte la responsabilidad de aprender con el profesor, pero también con sus pares. 7. Propiciar el aprendizaje situado. El profesor busca que el estudiante aprenda en circunstancias que lo acerquen a su realidad, estimulando variadas formas de aprendizaje. Eso es el aprendizaje situado. Aproximarlo a lo que él vive día a día, que él no vea separada a la escuela de su contexto, sino todo lo contrario, que diga, oh, yo resolví este desafío matemático y me sirve ahora para ir a comprar a la tienda, para hacer una suma de lo que compró en la tienda, para ver la diferencia, etcétera, etcétera. Además, esta flexibilidad, contextualización curricular y la estructuración de conocimientos situados dan cabida a la diversidad de conocimientos, intereses y habilidades del estudiante. El reto pedagógico reside en hacer de la escuela un lugar social de conocimiento, donde el estudiante afronta circunstancias, palabra hermosa, porque aquí armoniza la escuela y armoniza el contexto, auténticas. Número 8. Entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación del aprendizaje. La evaluación, maestras y maestros, no busca medir únicamente el conocimiento memorístico. Es un proceso que resulta de aplicar una diversidad de instrumentos, como los que ya mencionábamos anteriormente, y de los aspectos que se estiman. La evaluación del aprendizaje tiene en cuenta 4 variables. 1. Las situaciones didácticas. 2. Las actividades del estudiante. 3. Los contenidos y la reflexión del docente sobre su práctica.
Entonces aquí encontramos las situaciones didácticas, las actividades del estudiante, por otro lado los contenidos y por otra parte la reflexión del docente sobre sus prácticas, que son 4 variables. La evaluación parte de la planeación, maestras y maestros, pues ambas son 2 caras de la misma moneda. Al planear la enseñanza con base en la zona de desarrollo próximo de los estudiantes, planteando opciones que permitan a cada quien aprender y progresar desde donde está. Entonces, aquí recordemos que cada alumno es diferente, que cada alumno tiene un interés, tiene una necesidad, pero también que cada alumno tiene toda la capacidad para aportar. El profesor define los aprendizajes esperados y la evaluación medirá si el estudiante los alcanza. La evaluación forma parte de la secuencia didáctica como elemento integral del proceso pedagógico, por lo que no tiene un carácter exclusivamente conclusivo o sumativo. La evaluación busca conocer cómo el estudiante organiza, estructura y usa sus aprendizajes en contextos determinados para resolver problemas de diversa complejidad e índole. Cuando el docente realimenta al estudiante con argumentos claros, maestros, que él entienda, objetivos y constructivos sobre su desempeño, la evaluación adquiere un significado para él, un significado formativo que le permite ver lo que puede mejorar. El maestro le sugiere cómo puede mejorarlo y el alumno lo apropia como un reto, lo apropia como un proceso de formación, pero le da un significado, pues brinda elementos para la autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 9, modelar el aprendizaje. Es como el escultor tiene un cincel y quiere ir modelando una estructura y va cincelando y va cincelando y va cincelando. Los maestros son modelos de conducta para sus estudiantes. Un maestro también modela, también va cincelando a cada uno de sus alumnos, por lo que han de ser vistos ejecutando los comportamientos que quieren impulsar en sus alumnos, alumnas y adolescentes, tanto frente a los estudiantes como al compartir las actividades con ellos. Los maestros leen, dicen por ahí, ¿cómo aprendes a leer? Pues leyendo. ¿Cómo aprendes a escribir? Escribiendo. Los maestros leen, escriben, buscan información, la analizan, generan conjeturas y realizan cualquier otra práctica que consideren que sus estudiantes han de desarrollar. Los profesores ejecutarán las estrategias de aprendizaje, identificando en voz alta los procedimientos que realizan y serán conscientes de la función de andamiaje del pensamiento que el lenguaje cumple en ese modelaje. Número 10, valorar el aprendizaje informal. Hoy no solo se aprende en la escuela. Los niños, nuestras niñas, adolescentes, jóvenes, pues cuentan con diversas fuentes de información, ahora con la tecnología no se diga, para satisfacer sus necesidades y sus intereses. La enseñanza escolar considera la existencia y la importancia de estos aprendizajes informales. Los maestros investigan y fomentan en los estudiantes el interés por aprender en diferentes medios. Una forma de mostrar al aprendiz el valor de ese aprendizaje es buscar estrategias de enseñanza para incorporarlo adecuadamente al aula. Los aprendizajes formales e informales deben convivir e incorporarse a la misma estructura cognitiva. Y ahí ya depende de cada maestro cómo utilice el aprendizaje informal en su planificación, aprovechar esta para hacer aprendizajes formales, aprovechar este aprendizaje informal para conocer esos conocimientos previos de nuestros alumnos. En fin, el aprendizaje informal nos da un contexto, una visión de lo que el alumno ha aprendido fuera de la escuela.
Número 11, promover la interdisciplina. La enseñanza promueve la relación entre asignaturas, áreas y ámbitos. La información que hoy se tiene sobre cómo se crea el conocimiento a partir de piezas básicas de aprendizajes que se organizan de cierta manera, permite trabajar para crear estructuras de conocimiento que se transfieren a campos disciplinares y situaciones nuevas. Esta adaptabilidad moviliza los aprendizajes y potencia su utilidad en la sociedad del conocimiento. El trabajo colegiado permite que los profesores compartan sus experiencias, intereses, preocupaciones y ayuda a que construyan respuestas en conjunto sobre diversos temas. 12. Favorecer la cultura del aprendizaje. La enseñanza favorece los aprendizajes individuales y colectivos. Promueve que el estudiante entable relaciones de aprendizaje. Es hermosa la cultura del aprendizaje, porque ya lo lleva el alumno. El maestro le va moviendo en sus entrañas esa pasión por aprender. Promueve que se den esas relaciones, que se comunique con otros para seguir aprendiendo y contribuya de ese modo al propósito común de construir conocimiento y mejorar los logros tanto individuales como colectivos. También brinda oportunidades para aprender del error. Acordémonos que el error es una oportunidad. ¿Para qué? Para planificar, para que el alumno aprenda, para aprovechar esa situación. El error ya no lo vemos como anteriormente se hacía en prácticas tradicionalistas. El error se censura. No. Ahora el error es una oportunidad para abrir esa oportunidad para que el alumno aprenda, de reconsiderar y rehacer. Fomenta el desarrollo de productos intermedios y crea oportunidades. Ello ayuda a que niños, niñas, jóvenes, adolescentes sean conscientes de su aprendizaje. El docente da voz al estudiante en su proceso de aprendizaje y reconoce su derecho a involucrarse en este. Así, promueve su participación activa y su capacidad para conocerse. Los estudiantes aprenden a regular sus emociones, pero más que a regular, los maestros aprenden, las identifican, las comprenden. Luego las regulan, de ahí viene la autorregulación, esos impulsos y motivaciones en el proceso de aprendizaje. A establecer metas personales y a monitorearlas, a gestionar el tiempo y las estrategias de estudio y a interactuar para propiciar aprendizajes relevantes. Se ha de propiciar la autonomía del aprendiz y con ello el desarrollo de un repertorio de estrategias de aprendizaje, de hábitos de estudio, confianza en sí mismos y en su capacidad de ser el responsable de su aprendizaje. Y eso sería y es una de las metas que tenemos cada uno de los maestros. Número 13, apreciar la diversidad como fuente de riqueza para el aprendizaje. Los docentes han de fundar su práctica en la inclusión, que es lo que hacemos, mediante el reconocimiento y aprecio a esa diversidad individual que tanto aporta, cultural, étnica, lingüística y social, como características intrínsecas y positivas del proceso de aprendizaje en las aulas. También debe de identificar y transformar sus prejuicios con ánimo de impulsar el aprendizaje de todos los estudiantes, estableciendo metas de aprendizaje retadoras para cada uno. Fomentan ambientes de respeto y trato digno entre los diferentes, pero iguales en derechos, donde la base de las relaciones y el entendimiento sea el respeto, la solidaridad, la justicia y el apego a los derechos humanos.
Las prácticas que reconozcan la interculturalidad y promuevan el entendimiento de las diferencias, la reflexión individual, la participación activa de todos y el diálogo son herramientas que favorecen el aprendizaje, el bienestar y la comunicación de todos los estudiantes. 14. Usar la disciplina como apoyo al aprendizaje. La escuela da cabida a la autorregulación cognitiva y moral para promover el desarrollo del conocimiento y de la convivencia. Los docentes y directivos propician un ambiente de aprendizaje seguro, cordial, acogedor, colaborativo y estimulante, en el que cada niño o niña o joven sea valorado y se sienta seguro y libre. Ambientes de aprendizaje, los procesos cognitivos necesarios para que el aprendizaje ocurra, están estrechamente vinculados a los ambientes que lo propician. Hoy resulta indispensable reconocer que los aspectos físico, afectivo y social influyen en los logros del desempeño individual y grupal. El ambiente de aprendizaje es un conjunto de factores que favorecen o dificultan la interacción social en un espacio físico o virtual determinado. Implica un espacio y un tiempo donde los participantes construyen conocimientos y desarrollan habilidades, actitudes y valores. Es así, maestras y maestros, que les brindamos este estudio. Ojalá y sea de beneficio para todos ustedes. No olviden suscribirse a Aprendiendo Maestras y Maestros, regalarnos un like, un comentario, compartirlo a los compañeros maestros y darle clic a la campanita de notificaciones para que te llegue todo este material de manera gratuita. No olvides que este material se incluye en PDF, lo puedes descargar en la cajita de descripción. Bye, bye.